Bueno, 7 y arrancamos así con tema Bolivia, el golpe de Estado que se produjo en Bolivia en el día de ayer, y vamos a ir describiendo algunas cosas para, para ir contando qué es lo que pasó, cómo pasó y después dando algunas interpretaciones. A ver, es muy difícil elegir por dónde empezar a contar el tema boliviano, porque según cómo haces el corte, parece que el sesgo es para un lado o para el otro. Entonces nosotros tenemos una forma de resolverlo que es bastante elegante, que es contar desde el momento en que nosotros nos fuimos del aire el viernes a las 10 de la mañana, qué fue lo que pasó desde entonces, que me parece que es mucho lo que pasó, y después por supuesto que vamos a dar una interpretación de esto, pero primero corresponde para mí contar los hechos tal cual fueron ocurriendo. Nosotros veníamos contando desde el jueves, yo me acuerdo el jueves a las 10 en el pase, Reinaldo fue el primero que me alertó, que me dijo, mira, está muy caliente la situación en Bolivia, hay situaciones terribles como que están agrediendo gente, se meten en las casas, se meten en las intendencias, de uno y del otro lado, me decía, como Evo decidió no intervenir con las Fuerzas Armadas ni con la policía, lo que está pasando es una especie de guerra civil contenida en cada pueblo, en cada lugar, etcétera. Ahí empezamos a seguirlo y es lo que estamos cubriendo de jueves a viernes. El viernes cuando nos fuimos ocurrió un hecho importante. Ustedes saben que la discusión, había una discusión respecto de cuál era la limpieza del proceso electoral que según Evo Morales lo había consagrado para un cuarto mandato. Y había toda una discusión respecto de esto y hubo un detalle muy importante el viernes a la tarde que mostró que la primera evidencia de que la elección, el escrutinio había sido sucio, que la empresa encargada de auditar el escrutinio, que había sido contratada por el Tribunal Electoral designado por Evo Morales, esa empresa había dicho el escrutinio tiene un montón de baches, de ninguna manera puede aceptarse este escrutinio como un escrutinio válido. Y hablaba de que de repente en un momento donde Evo Morales iba siendo obligado a entrar en una segunda vuelta, se cargaban un montón de datos de IPs que eran desconocidos, que el sistema era muy vulnerable y que de ninguna manera podían garantizar que el resultado anunciado reflejara lo que pasó en las urnas. Eso pasó el viernes. El sábado a la mañana empezó un motín policial bastante extendido, creo que el viernes por la noche, un motín policial bastante extendido por todos lados que le quitaron, por ejemplo, la guardia a la casa de gobierno. O sea, el gobierno quedó gobernando en una casa que no tiene ningún tipo de protección en un país que estaba incendiándose. O sea que cualquier cosa podía pasar el sábado durante el día. Naturalmente, como la policía no intervenía porque había huelga policial, mucha gente, los observadores, bueno, yo me preguntaba, ¿qué pasa con los militares? Bueno, el sábado a la tarde los militares dijeron, nosotros no vamos a reprimir al pueblo boliviano, o sea, no nos metemos, que se arregla con la policía, que se arregle Evo como pueda, pero claramente tiene una señal que no había respaldo a Evo Morales en ese momento, o por lo menos no respaldo para reprimir. En ese contexto se esperaba con mucha ansiedad el veredicto de la comisión de la OEA, que había viajado a Bolivia para hacer el escrutinio, para revisar cómo había sido el escrutinio. La comisión de la OEA había sido convocada por el gobierno de Evo Morales, y en ese contexto, en un contexto en el cual cuando se producían los saqueos y las revueltas populares, lo que decía el gobierno de Evo Morales era esperen el resultado de la comisión de la OEA, el recuento de la OEA, porque hasta que no se recuente y no se puede revisar con la OEA, ahí vamos a tener un veredicto que es un veredicto definitorio respecto de qué podía pasar. Yo gané en primera vuelta, fui reelecto, ahora no lo aceptan, la OEA van a ver que me ratifica. ¿Qué dijo la OEA? Que las elecciones eran sucias. O sea, el sábado anoche ya había otro elemento, ya primero la empresa encargada de auditar el escrutinio primero, y la comisión de la OEA, que había sido llamada por Evo Morales y había sido citada como una fuente de autoridad para resolver el conflicto, dijo no, acá no hubo elecciones limpias, acá si vos me pedís mi opinión, esa es mi opinión. Inmediatamente se produce una reacción yo cuando vi eso dije, bueno, ya está, terminó Evo, ¿qué es lo que va a hacer frente a esto? El domingo a la mañana, Evo Morales dice, anuncia que anula las elecciones. Anuncia que anula las elecciones y dice, vamos a llamar a un nuevo proceso electoral, sin poner fecha, sin decir si él va a ser candidato o no, pero lo primero que aparece es, bueno, está bien, ya tenemos evidencia de que no es limpio el proceso electoral, llamemos a elecciones. A mí me parece que en ese momento empezaba a quedar claro, bastante claro que el futuro político de Bolivia no iba a estar en manos de Evo Morales, porque si no reconociste el resultado electoral, quedó en evidencia que hiciste fraude, el país se está incendiando, no te responden las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales, era evidente que era cuestión de tiempo para ver, bueno, se presenta elecciones, pierde, entrega. No era cuestión de tiempo, era cuestión de segundos,
porque después que él dijo lo que dijo, el liderazgo opositor, que tiene una variante moderada y una variante muy dura, la variante moderada se llama Carlos Mesa, que era el candidato que fue contra Evo Morales, y la variante durísima que se llama Luis Camacho, le pidió la renuncia. Y un rato después, para pacificar Bolivia, los militares le pidieron la renuncia, y un rato después Evo Morales anunció en un video que renunciaba. No sé si tenemos el audio de Evo Morales anunciando su renuncia. Escucha. A la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí, del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Bueno, a estas 7:15 de la mañana escuchabas el momento histórico en el cual Evo Morales renunciaba a la presidencia de Bolivia. A partir de ahí, las imágenes que se ven y que se recogen, yo sigo y recomiendo a quien le interese el tema boliviano. Hay un analista de política internacional que es realmente brillante y que se atiene, más allá de que repudia el golpe de Estado y plantea que hay un revanchismo espantoso lo que está pasando en Bolivia en este momento, más allá de su posición que está muy clara en sus tweets, tiene una cantidad de información y de datos. Sigan en Twitter a Pablo Stefanoni. Escuchen lo que digo, anoten. Pablo Stefanoni, la mejor información sobre Bolivia que yo vi el fin de semana, y créanme que estuve viendo por todos lados, es lo que parece, lo que pasa en su cuenta de Twitter, que tiene mucha información del lugar y además separa mucho su opinión del sesgo del dato, de los datos fríos del tema. Y cuando vos ves esa cuenta de Twitter, vos ves que es cierto, como dice Evo Morales, que muchas casas de gente del MAS fueron saqueadas, muchas familias amenazadas, fueron renunciando de a uno diputados que estaban en la línea de sucesión, intendentes de Oruro, de distintos lugares, que vos decís, bueno, evidentemente con miedo, renunciaban con miedo por lo que estaba pasando, después de ver lo que había pasado la semana pasada en la intendencia de Vinto, cuando sacaron a una intendente de los pelos, le hicieron pis encima, la pintaron de rojo, le cortaron los pelos, una cosa espantosa. Todo eso pasaba, pero también se lo hicieron, por ejemplo, al rector de la universidad más importante de La Paz, que era un tipo anti-Evo. O sea, de un lado y del otro se produjeron realmente salvajadas. A ver, a mí me parece que uno busca, recorre el fin de semana y es muy importante, muy impresionante ver todo lo que pasó, porque el viernes además liberaron a Lula. Y entonces la escenografía de la discusión que hay en Centroamérica, en América Latina respecto a su destino se vio en el momento en que Lula sale y hay una multitud impresionante y inmediatamente empieza una campaña electoral.
Lula dice hay que sacar a esta gente del poder, este canalla que gobierna por Twitter, y el otro le dice más canalla serás vos porque sos un nada, y empieza una pelea que va a tener a dos pesos pesados la política latinoamericana, porque son dos personalidades muy populares. Es decir, Bolsonaro es mucho más popular de lo que Macri fue alguna vez, y Lula es muy popular también. Entonces esa pelea se va a ir dando y dividiendo Brasil en los próximos meses. Paralelamente, aquí en la Argentina, una reunión del Grupo Río. No sé si tenés el audio que pasó Jairo sobre de Alberto Fernández, la reunión de... Bueno, después lo cuento, de donde Alberto Fernández toma posición directamente por Evo Morales y dice, estuve hablando con Macron y la verdad que le dije que hubo voces que ganaron en estos años y que no explicaban cuál es la discusión que hay en América Latina. Y en Bolivia lo que está discutiendo es que hay un sector dominante que no acepta que gobierne el hombre que más se parece a su pueblo desde que existe Bolivia. Y eso es lo que está pasando. A mí me parece que está pasando una cosa un poquito más compleja. De hecho, una vez que se produce la renuncia de Evo Morales, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner directamente dice, es un golpe de Estado, hay que repudiarlo, y Macri empieza a titubear y dice, el gobierno argentino no emite opinión, salvo que se reinstale el diálogo y se reinstale la democracia, una cosa más bien vaga que no tiene, digamos que no tiene una expresión clara de repudio a lo que yo considero un golpe de Estado, y me parece que es lo más parecido a un golpe de Estado que hubo en América Latina en muchísimos años. Ahora, yo sé que hay alguna gente que me va diciendo, bueno, pero es un golpe de Estado contra un presidente que hizo fraude. Y esa es la parte que Alberto Fernández no reconoce, porque es cierto, es un presidente que hizo fraude, pero todavía estaba en su mandato constitucional. Entonces vos podés agarrar y decir, bueno, está bien, además acababa de decir anulo las elecciones, con lo cual, si vos no le das chance a anular las elecciones, el tipo hizo un proceso que bancó el resultado electoral que él quiso imponer. Ahora, es cierto también en este contexto que Evo Morales, luego de haber sido el mejor presidente de Bolivia que yo he conocido y un gran presidente latinoamericano, un tipo, hay un momento que dijo, él aprobó una constitución donde se establecía 2 mandatos. Hizo la trampa de decir, bueno, como lo aprobamos durante mi primer mandato, hacemos un tercero. Al final del tercero ya no le gustó, se dice del poder, y entonces él, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, ¿sabés qué? Voy a un plebiscito. Pierde el plebiscito y se presenta igual. Y se presenta igual y dice, esta constitución viola mis derechos humanos de presentarse, pero si fue tu constitución. El Tribunal Electoral, totalmente copado por gente del MAS, de su partido, le dice, sí, podés presentarte. Y cuando se presenta, hace una elección que todos los observadores internacionales dicen que fue fraudulenta. Entonces, al mismo tiempo, por un lado, vos tenés un golpe de Estado contra un gobierno de origen democrático que estaba haciendo fraude. Entonces, la historia, para mí la historia completa se cuenta así. Es un golpe de Estado, es decir, no es que es una rebelión popular contra la tiranía, como dijo Carlos Mesa, sino un golpe de Estado muy claro, muy clásico, contra un gobierno que pretendía quedarse en el poder de manera ilegal. O sea, llega un momento donde, a ver, yo prefiero que gane Evo Morales y que no ganen los tipos que están ganando en este momento, de acá a la China, pero de acá a la China. Ahora, llega un momento en que se transforma en una película sin buenos. Ustedes imagínense que Macri hubiera hecho fraude la vez pasada, que hubiera cortado la luz en medio del escrutinio, que en el medio hubiera ganado y que hubiera habido señales de irregularidades. ¿Qué pasaba en este país? Es decir, tenías 500.000 personas en la calle pidiendo que se vaya y finalmente yéndose. Entonces, o que Cristina no entregaba el poder en el 2015. Bueno, gracias a Dios en la Argentina hay una cultura un poco más tranquila. Los presidentes cuando pierden entregan el poder, entonces eso descomprime. Ahora, hay una situación que, insisto, si yo tengo que decir la oración completa hubo un golpe de Estado muy clásico, pero no fue contra Salvador Allende, ni siquiera fue contra Isabel Perón, fue contra un presidente que estaba haciendo fraude. Ahora, en ese contexto, simplemente hacer una pequeña reflexión para pasar a otros temas y después vamos a hacerlo más extenso, respecto de qué está pasando en América Latina. En América Latina está pasando una situación en la cual la dirigencia casi completa del continente, también la Argentina, está avalando desde hace un tiempo largo actitudes o hechos que van debilitando la democracia. Y entonces, si querés, primero aparecen 2 hechos que parecen pequeños por la dimensión en los países que ocurren, que son Honduras y Paraguay. En Honduras, los militares sacaron a un señor que se llamaba Zelaya, y solamente los que estaban de acuerdo con Zelaya, o sea, cercanos a Zelaya, como Venezuela, Argentina y Cristina Kirchner, dijeron, esto es un golpe de Estado. Después, también el Congreso destituyó antes que terminara su mandato, a Lugo en Paraguay,
y otra vez los amigos de Lugo dijeron esto es un golpe de Estado, y los sectores más de derecha dijeron, bueno, es el Parlamento, lo sacó, que llame elecciones y ya salvamos el tema. Después ocurrió lo de Venezuela, lo de Venezuela fue ocurriendo mientras tanto, donde se violaron los derechos humanos de manera atroz, de manera espantosa, donde se encarcelaron opositores, se entraron a casas de gente, se los torturaron, gran parte de la oposición está en el exilio. En ese caso cambiaron los roles. Entonces mucha gente que se callaba con Honduras y Paraguay, de repente levantó la voz y dijo, fíjense lo que pasa. Y otros que denunciaban se callaron la boca. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, Lula, por ejemplo, Mujica, y en última instancia, ya en el último tiempo, claramente Alberto Fernández. Alberto Fernández, de que es candidato, es un amigo más de Venezuela con algún pero es un pero muy chiquito al lado de lo que dice otras cosas. Es decir, él titubea cuando tiene que decir la palabra dictadura y es clarísimo cuando tiene que decir la palabra golpe de Estado en Bolivia. Hay un doble estándar que es gigantesco. Y Macri, al revés. Macri no titubea cuando tiene que decir dictadura en Venezuela y empieza a titubear cuando tiene que decir golpe de Estado. ¿Eso qué significa? Es una clase dirigente que está jugando con fuego, que está hace rato diciendo me gusta la democracia cuando ganan mis amigos y puedo bancar una dictadura cuando pierden mis amigos, cuando ganan mis enemigos o cuando pierden por vía electoral. Ahora, después de Venezuela pasa Brasil. Y otra vez el doble estándar. ¿Qué pasa en Brasil? Hay un golpe, no un golpe de Estado. La destituyen a Dilma de una manera totalmente irregular y cuando empieza el proceso electoral lo meten en cana, casi sin pruebas, a Lula. Y otra vez, la misma historia, los amigos de Dilma y Lula, ahí se recuerdan que la democracia es importante, que los derechos humanos son importantes, en Brasil sí, en Venezuela no, y después los que son la derecha dice, bueno, es un proceso institucional y no se mete. Una declaración de Macri respecto de Lula, una, media, un cuarto, un octavo, lo que sea, no hay absolutamente nada diciendo está mal que detengan al principal líder de la oposición. Eso sienta precedentes que son horribles para la Argentina. Y ahora con Bolivia pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Alberto Fernández, que no te dice que es dictadura de Venezuela, que te dice, bueno, es un régimen, bla, bla, y no entendés qué está diciendo, acá es clarísimo. Y de repente Macri, que en Venezuela es clarísimo, acá cuando lo que corresponde que haga el gobierno es que repudie inmediatamente un golpe de Estado, que se restablezca a Evo Morales en el poder, que se llame elecciones hasta que termine el mandato de Evo Morales y que gane quien gane, y que las elecciones sean limpias, no hay espacio para hacerlas sucias. Pero claro, todos están jugando a el doble estándar y lo que están haciendo de esa manera, en lugar de ponerse de acuerdo en que cualquier hecho que vulnere la democracia es un hecho que es terrible para nuestros países y para nuestro continente, con la idea, con la historia que hay atrás, mientras hacen eso, juegan, porque cuando endurece Venezuela, los que no están de acuerdo con Venezuela dicen, estas son las reglas de juego, perfecto, yo te saco a Dilma y te pongo en cana y lo que genera es como una cultura, y lo mismo pasa en cada lugar. Es decir, cada vez que endurece uno, del otro lado dice, bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora ven Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, ¿qué hace Maduro? Reforcemos más, ya estamos legitimados. Estos métodos así se discuten en América Latina. Y entonces la clase dirigente latinoamericana empieza a discutir el tema de apelamos a cualquier cosa y créanme que no lo digo con alegría, tiene más posibilidades de ganar la derecha en este tipo de discusiones que la izquierda, está demostrado históricamente. Podrás hacer un cachito de acá en Venezuela, no sé qué, y además que lo que haces por estos métodos son países que se van al desastre. Entonces mi preocupación ahora es eso, es los códigos que tiene la dirigencia latinoamericana de hace muchos años, para encarar este tema desde unas posiciones que no son democráticas, aunque sean personas democráticas. Gustavo quería decir algo, me parece. No, te escuchaba atentamente el relato de la situación boliviana, pero además de la situación latinoamericana en general. Me parece que lo primero que hay que hacer es condenar obviamente lo sucedido, un golpe de Estado. Cuando él anunció que había nuevas elecciones, yo dije, bueno, quizás eso descomprima la situación, la policía vuelva a las calles y que se decida en las urnas donde debe ser. Está claro que el germen viene de mucho antes, y creo que hay una cuestión con los líderes, ya sean de derecha, de izquierda, del centro, donde quieran, de esa idea de yo me eternizo en el poder, que termina socavando un montón de pilares. Jairo, ¿vos qué onda?
No, yo miro mucho los números de la gestión de Evo Morales, que también son parte de todo el análisis que vos estás haciendo, y no encontrás en el espectro desde sectores más conservadores. No estaba leyendo la columna de Jorge Castro en Clarín. Jorge Castro iba a ser canciller de Menem, es el analista político quizás de centro derecha, digamos. Más a la centro derecha, y dice Evo, el presidente que cambió la historia de Bolivia, y te hace el relato que obviamente todos los conocemos los datos, pero por ahí encontrás gente que por ahí no los tiene tan presentes. La pobreza extrema baja de 35 a 15%. El promedio de crecimiento de estos años de 2006 para acá es 4,9% promedio por año. El contexto económico de Bolivia también es un llamado de atención donde la macroeconomía te puede acompañar, puedes tener éxito, pero a veces por otras cuestiones, ya sean sociales o de desigualdad, como te puede pasar en Chile, o, como dice Gustavo, por decisiones de política que terminan generando alguna chispa, terminás teniendo inestabilidad económica, inestabilidad política. Y uno piensa al revés en Argentina, tocando madera, que no conseguimos meter un gol en términos de estabilidad económica, donde la democracia se va manteniendo en este contexto. Sí, tocando madera es la palabra, porque vos decís, bueno, ¿cuán frágil es esto? ¿En qué momento alguien dice, ¿sabes qué? No me importa mucho, no sé, poner que Alberto Fernández se transforme en una cosa que diga, está claro que tenemos que tener poder real, listo, los militares, la policía lo ponemos, entonces empieza una discusión sobre qué hacemos con los militares, para acá o para allá, y volvemos al pasado, ¿entendés? O Alberto Fernández o el que sigue, o otro, o no sé qué, ¿entendés? Entonces, porque vos ves que las reglas de juego están cambiando en América Latina, que es lo que te da, te preocupa por Brasil, por Venezuela, por Bolivia, y finalmente vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué momento llega acá esta ola realmente muy preocupante lo que estaba ocurriendo? 7:28, Yami, ¿vos querés decir algo del tema boliviano? No, simplemente que me da mucha tristeza todo lo que está pasando en América Latina y nada, recuerdo hace algunos años atrás donde estaba, digamos, una América Latina pujante, con otra realidad totalmente distinta, y sí también lo que dice Gustavo un poco, esto de cuando vos tenés un buen gobierno, el hecho de quedarse en el poder, digamos, me parece que también se pueden generar nuevos líderes dentro de los partidos, como para que también la democracia siga vigente. A ver, 7:29, a las 8 de la mañana el programa tenemos muy preparado todo un recorrido documental de qué fue lo que fue pasando hora a hora, minuto a minuto la crisis boliviana. Son las 7:29, 19 grados 2 la temperatura. Vamos a la primera tanda.